Gamma corrió a abrazar a Mencho por el resultado de la prueba. Rata se quedó con las ganas. El capítulo 46 del desafío siglo XXI dejó momentos memorables que no solo reforzaron los lazos de unión entre algunos participantes, sino que también mostraron las tensiones que aún persisten en medio de la competencia. Uno de los instantes más emotivos se vivió cuando Mencho se convirtió en la pieza clave para que el equipo Gamma alcanzara una victoria trascendental en el desafío de sentencia y servicios, un logro que no solo aseguraba un beneficio para toda la escuadra, sino que también le abría a ella una ventana de esperanza, la posibilidad de recibir noticias de su hija, Alana. Desde el inicio del capítulo, el ambiente se percibía cargado de emociones. La presentadora Andrea Serna, con su tono solemne, anunció que los superhumanos tenían en sus manos la oportunidad de acceder oficialmente al servicio de mensajería. Para muchos, aquello era un detalle menor, pero para los competidores que llevan semanas lejos de casa, significaba un premio invaluable, leer las palabras de sus seres queridos y sentir, aunque fuese de manera simbólica, la cercanía de sus familias. En ese marco, Gamma tomó una de las decisiones más estratégicas y emotivas de la jornada, designar a Mencho como la competidora encargada de disputar el punto definitivo. La elección no fue casualidad. Sus compañeros sabían del Temple, la resistencia y la determinación que ella cargaba en cada prueba, pero también reconocían que su motivación era mucho más grande que cualquier premio material. Mencho había repetido en varias ocasiones que lo único que deseaba era tener contacto con su hija. Esa motivación se transformó en un motor imparable. La presión sobre Mencho. Cuando Mencho ingresó al box rojo, se notaba la intensidad en su mirada. Ella no solo estaba entrando a una competencia física, estaba librando una batalla emocional. Al frente tenía un reto difícil, pues debía enfrentarse a dos rivales fuertes, Valentina y Miriam, representantes de la escuadra morada, quienes tampoco estaban dispuestas a ceder fácilmente. En las graderías, sus compañeros no dejaban de alentarla. Rosa, Chris, Gio y Potro se convirtieron en su voz de aliento. Tu llamada, Mencho, por Alana, es tu hija. Inteligente y fuerte. Lo dejas todo ahí. Concentrada, parcera, fueron las palabras que se escucharon con fuerza, buscando no solo darle energía, sino recordarle la razón más importante por la que debía ganar. Ese mensaje, cargado de emotividad, pareció atravesar el corazón de Mencho. Sus rivales notaron cómo su rostro se endurecía y cómo su cuerpo respondía con una energía renovada. No obstante, también fue evidente que esa presión adicional la hizo sentir un poco nerviosa. La responsabilidad era enorme, no solo jugaba para su equipo, sino para tener un gesto de cercanía con Alana. El desenlace de la prueba. La tensión llegó a su punto máximo en los minutos finales. En una demostración de fuerza y estrategia, Mencho logró derribar a Valentina y Miriam en el terreno de juego, desatando la euforia de sus compañeros. Fue un cierre vibrante que dejó claro por qué Gamma había apostado por ella. El gesto que vino después se convirtió en uno de los más comentados del episodio. Apenas terminó la prueba, Mencho quedó tendida en el piso, agotada por el esfuerzo. En ese instante, los integrantes del grupo naranja, incluido Potro, corrieron a abrazarla. La imagen de todos fundidos en un abrazo colectivo fue símbolo de unión y reconocimiento. Mencho, con lágrimas en los ojos, parecía no creer que había logrado el objetivo. Mientras tanto, en la casa, las reacciones no se hicieron esperar. Zambrano, Yudisa y Grecia se mostraron profundamente conmovidos por la escena. Ver cómo una madre luchaba con tanto ímpetu por el simple hecho de recibir noticias de su hija, tocó fibras sensibles entre los competidores y los televidentes. Rata y su momento agridulce. No todo fue alegría. En las graderías, las cámaras enfocaron a Rata, quien observaba con cierta impotencia cómo su antiguo equipo celebraba sin él. El competidor, que hasta hace poco pertenecía a Gamma, no pudo unirse al abrazo colectivo y tuvo que limitarse a caminar hacia sus compañeros, los nuevos integrantes de la escuadra rosada. La expresión de Rata hablaba por sí sola. Se notaba que deseaba correr al encuentro de Mencho para felicitarla, como seguramente lo habría hecho si siguiera en Gamma. Sin embargo, la reorganización de equipos lo había alejado de aquellos con quienes compartió tantas victorias y derrotas. Su lugar ahora estaba en otro equipo, y eso lo obligaba a contener sus emociones. Curiosamente, Eleazar, quien también aparecía en la toma, tuvo una reacción opuesta. El excapitán de los morados, lejos de mostrarse molesto por la derrota, aplaudió con entusiasmo. Su gesto fue un reconocimiento genuino a la fuerza de Mencho y a lo que significaba para ella la posibilidad de saber cómo estaba su pequeña hija. El trasfondo de la salida de Rata. Vale la pena recordar que la situación de Rata tiene un trasfondo importante. Él fue parte de Gamma hasta hace poco tiempo,
cuando un giro inesperado lo llevó a cambiar de camiseta. Todo ocurrió luego de que Juan, líder de los rosados, lo eligiera para reforzar su equipo en reemplazo de Potro. Esa decisión generó revuelo entre los competidores. Por un lado, algunos vieron en Rata una pieza estratégica que podía aportar experiencia y fuerza al equipo rosado. Por otro, hubo quienes sintieron que ese movimiento rompía con los lazos de lealtad y amistad que ya existían dentro de Gamma. Para Rata, la transición tampoco fue fácil, pues había desarrollado un vínculo especial con sus antiguos compañeros. El episodio de la victoria de Mencho dejó aún más en evidencia lo difícil que ha sido para él adaptarse. Ver cómo sus antiguos amigos se fundían en un abrazo colectivo, mientras él debía mantenerse al margen, fue un recordatorio de que en el desafío no solo se ponen a prueba las habilidades físicas, sino también la capacidad de lidiar con las emociones y los cambios inesperados. El impacto emocional en el reality. Lo que sucedió con Mencho y Rata trasciende lo deportivo. En el desafío siglo XXI, las pruebas físicas son solo una parte del reto. Lo verdaderamente complejo es el manejo de las emociones, la nostalgia, la distancia de la familia, la convivencia con desconocidos y la necesidad de adaptarse constantemente a nuevas realidades. La victoria de Mencho se convirtió en un símbolo de resistencia, pero también de esperanza. Su esfuerzo no solo fue reconocido por su equipo, sino por todos los que entienden lo que significa estar lejos de los hijos. El abrazo de Gamma fue, en realidad, un abrazo colectivo de todos aquellos que saben lo que representa un mensaje de aliento en medio de la soledad. Al mismo tiempo, la figura de Rata recordó que en la competencia no siempre se puede estar del lado de la celebración. Su mirada contenida reflejaba una mezcla de orgullo por Mencho y tristeza por no ser parte del festejo. Es ese contraste lo que hace que el programa atrape tanto a los televidentes, las historias humanas detrás de cada punto, de cada decisión y de cada cambio. Reflexiones finales. El capítulo 46 del desafío siglo XXI será recordado por la entrega de Mencho, la emoción de Gamma y el contraste con la situación de Rata. La prueba de sentencia y servicios no solo definió quién recibiría un beneficio, sino que mostró cómo las emociones, los lazos de amistad y las decisiones estratégicas se entrelazan en un escenario donde nada está garantizado. Mencho demostró que la fuerza de una madre puede superar cualquier obstáculo. Su victoria no fue solo deportiva, fue también un triunfo personal que le permitió sentirse más cerca de su hija. El abrazo de Gamma fue una expresión de unión, mientras que la mirada de Rata nos recordó que el desafío también implica aprender a estar en el lugar contrario de la celebración. En medio de todo, queda claro que cada capítulo del programa no solo se trata de competencias, sino de historias humanas que conectan con la audiencia. La lucha de Mencho por Alana y la nostalgia contenida de Rata son el reflejo de lo que significa el verdadero desafío, mantenerse firme, incluso cuando las emociones parecen más difíciles de controlar que las pruebas mismas. Comenta, dale like y suscríbete para más contenido.